Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, Bien, buenos días. todo Hola. bien, gracias. Ya, comentarles que, bueno, esta sesión ya está siendo grabada como siempre y estamos a la espera de que la Camila se pueda conectar porque está con problemas de internet. De manera que si ella no logra conectarse, yo ya le avisé que le mandaríamos información por vía WhatsApp, lo medular, y ella después tendría que informarse por el video que siempre queda grabado. ¿Ya? También señalarles que hay una posibilidad de que se corte esto a las 10, cerca de las 10:30, es nuestro horario en todo caso, pero porque me avisaron un corte de luz en este sector en particular, ¿ya? Entonces, lamentablemente no es algo que dependa de mí y si bien tengo el computador con la batería cargada, no sé si se viene la imagen abajo, no tengo idea, ¿ya? Pero en el peor de los casos ya a esas alturas deberíamos tener todo bastante adelantado, ¿ya? Eso en cuanto a lo contingente. Reafirmar que, producto de la pregunta que me hicieron respecto a la semana del feriado, que era asincrónica en la UVM, no corría para el tema de las prácticas por el compromiso que tenemos con las instituciones, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que yo les informé y entiendo que se lo socializaron entre ustedes. Y finalmente decir que recibí todas las bitácoras como siempre, de manera que yo ya las leí todas, pero por supuesto es importante que el resto se entere de más o menos los avances que cada uno tuvo, ¿ya? Entonces, a no ser que haya alguna otra cosa pendiente, nuestros dos temas de hoy son revisar la bitácora y luego pasar al tema de lo que nos convoca la próxima semana, que es ya la evaluación 2. Eso significa que tendríamos que dar cuenta hoy día más o menos de cómo vamos con los avances, ¿ya? Por supuesto, antes de eso, preguntarles cómo están con las familias o con las personas con las que viven, si han tenido alguna dificultad familiar, personal, y si tienen alguna necesidad personal o colectiva que tratar antes de comenzar. No, profe, yo la verdad no, solamente estoy un poco nervioso porque hoy día empiezo con taller clínico. Hoy día en la tarde, Hoy con la día. atención de paciente, así que sí, he estado leyendo el material, obviamente, como que está toda mi mente enfocada un poco en eso porque fue como muy brusco a la vuelta. O sea, lo estábamos esperando, era lo que queríamos para que nos pudiéramos titular, pero obviamente que todo tan rápido, todo tan de una, yo ya había dado por hecho que lo íbamos a hacer en marzo, entonces hay que releer un montón de cosas. ¿Y En eso fin, significa, atención de pacientes ya hoy día? ¿Ya tienen asignados hoy casos? día, sí, hoy día hay una niña que atiende pacientes y nosotros vamos a estar como espectadores. Y a la vez vamos a tener clases, porque después se hace como una retroalimentación. Así que también un poco como nervioso por eso, porque se va a volver a la presencialidad, una serie de cosas ¿Y importantes hoy día. Así esto que dónde lo van a hacer, en el CEPS? sí, no, habilitaron la sede de Agua Santa, ¿Y qué pusieron a entera. sala Gesell con espejo? Ahí, claro, hay una sala espejo, digamos, y otro box para atención ya cuando empecemos con el paciente. Ya, pero en concreto hoy día ustedes no van a dirigir la sesión, para nada. Hoy día, no, yo empiezo con mi paciente el próximo lunes, pero hoy día sí tenemos que ver cómo se atiende y a la vez ponernos un poco al día con la materia y todo eso, Ujú. hacer roleplay, cosas así. Ya, ¿y con qué profesor están? Yo estoy con la profesora Mariela Raceto. Ya, Ella lleva como 3 años en la U. sí, la conozco. ¿Y el resto están con la misma Mariela o hay alguien que no tenga taller clínico? Yo no tengo. Yo estoy con el profe Joseph. En Joseph Eaton. ¿Y la Estela por qué no tiene taller? Lo di Ah, perfecto. ¿Y con quién lo dio? con la profesora Cristina Garré. Ya, con la Cristina Guerrero. Ujú. Ya. Y tienen noción, bueno, la Estela sí, pues, pero el resto tiene noción de lo que es el trabajo con supervisión por espejo.
Sí. ¿Saben cómo es la mecánica, Sí, cómo funciona? No es algo o nuevo, sea, ayer me enviaron una pauta de cómo es, la verdad. pero ¿han visto Así alguna que vez alguna sesión de supervisión en sala no, espejo? no, ¿Nunca? ninguna. No, No. Bueno, la Estela sí, pero se imaginan más o menos el escenario. sí, Ya, una sí, sí, sala me de imagino. visión unidireccional y debe haber un Mm, citófono y el citófono es el medio de contacto entre el terapeuta a cargo y el equipo que vendría haciendo todo el resto y las indicaciones se dan a través del citófono. Y ahí se requiere entonces la participación de la audiencia. Yo diría que el más afectado es el paciente, porque le cuesta mm, un poco desligarse de la idea de que hay público detrás del espejo. Está toda esta claro. cosa de la curiosidad natural de saber quién está al otro lado. Está el Mm, tema de sentirse observado, pero hay una cuestión muy mágica y es que yo diría que más del 95% de los pacientes luego se les olvida y se transforma en una experiencia que deja de ser artificial, si lo quisiéramos ver así. Y el hecho de contar, sobre todo al inicio, con los terapeutas dentro de la sesión y uno de coterapeuta, es un alivio. ¿Ah? Entonces, saquenle el jugo a esa parte, de manera que aprendan un poco el esquema para que cuando ustedes estén adentro, no sé si van a estar en calidad de terapeutas o coterapeutas, no sé si entra el profesor como no, terapeuta vamos a ser principal, terapeutas. van a ser terapeutas, Va, terapeutas, claro, monitoreados por el profesor que va a estar en el citófono. sí, Ya, claro. perfecto. Bueno, esa situación es un poquito más intimidante, pero la gracia es que está el profesor supervisor al otro lado. Y eso, aunque Ujú, uno no lo crea, es un elemento de segurización personal, porque, y lo otro, obviamente no hay nadie que no se ponga nervioso la primera vez que lo hace. De la sí, misma manera que cuando ya se titulen, les va a dar nervio el primer paciente que atiendan propiamente tal, en box, en consulta, en hospital. Es como irremediable sentir los nervios, sería muy automatizado que alguien no los sintiera. En ese sentido, normalizar. ¿M? Y sí, prepararse. No hay nada que reemplace una buena preparación. Pero los nervios van a sí, estar o igual. sea, yo en un principio, digamos, no tengo pensado trabajar en lo que es clínica. Mi Mm, área creo que va por otro lado. Entonces quizás por eso estoy un poquito más nervioso porque es como, para mí me lo estoy tomando como un ramo, como una cosa así que tengo que sacar, pero quiero disfrutarlo también, no quiero obviamente estar todo el tiempo así nervioso pensando cómo me están evaluando. Quiero intentar hacerlo bien, pero bueno, espero que se me pase el nervio durante el día. Y además que si usted fija su atención en cómo me están evaluando, no se centra en lo esencial, que es Sí, cómo ayuda a este sujeto que está al frente mío, que viene en situación de necesidad, probablemente con algún dolor, con algún problema importante. Entonces, es fácil para uno que está dentro de la psicología, no importa el área, pero es fácil uno priorizar en ese minuto. Uno como que toma conciencia de que al frente tiene alguien en situación de solicitud de ayuda y es imposible sustraerse a eso. claro. Entonces, claro, también a lo mejor, claro, como Pablo siempre ha contado que clínica no es precisamente lo suyo de momento, pero también nos podría dar una sorpresa Pablo y después encariñarse con la clínica porque hay Sí, una quién relación sabe. muy potente, es un momento muy bonito, no sé si Estela lo comparte, pero es un momento muy bonito lo que se vive con un paciente. Cuando el paciente baja sus barreras de a poquito y se entrega a esta situación de ayuda y uno siente que tiene herramientas para ayudar a un otro, es un momento bien mágico, muy, muy bello. Por eso se habla de la estructura de la magia, porque parece magia, pero es una magia con estructura, con técnica, con recursos trabajados para estar en esa situación. No sé, Estela, cómo lo vivió en su momento. Bueno, al principio obviamente como sí tenía muchos nervios, Sí. pero después ya de a poco se fue quitando y es bonito, encuentro muy, muy bonito. El ver el cambio en el otro, eso es lo, como ya
que de a poquito vaya cambiando, generando sus recursos, es muy bonito. Ujú. Y se, No sé, pas- me se encanta van, la pa- clínica. y se van ¿Mm? pasando los nervios. Sí, Ujú. sí, totalmente. Y uno se da cuenta que tiene más recursos de los que probablemente pensó. Claro. Ujú. Y también, chiquillo, hay que estar preparado. Uno no siempre dice cosas brillantes. No todas las sesiones tienen buen ritmo, no todas las sesiones funcionan, no en todas las sesiones hay avances evidentes, a pesar de que si uno lo mira bien, todo es un avance. Quizá uno está con la expectativa de hacerlo muy bien y a lo mejor cambiar el foco no tanto al hacerlo muy bien, que está muy bien que uno tenga un compromiso profesional y personal, pero quizás si uno se permitiera cambiar el foco a un poco lo que decía Pablo, que ganas de disfrutar este momento, capaz que la cosa cambie, ¿no? Sí. Y hay gente Sí, lo voy a intentar llevar, la verdad. sí, y hay gente que tiene unas habilidades de entrevistador eh, innatas que aparecen en este contexto. Y lo que sí prepárense en el sentido de la teoría para poder hacer los encuentros como entre las ideas, para tratar de extraer de las ideas o ligarla al conocimiento que ustedes ya tienen, ¿no? Pero Sí. imposible no estar nervioso. Yo les deseo el mejor éxito, la mejor de las experiencias, porque es un momento también culmine de nuestra formación, pasar Sí. a la atención de un paciente, aunque no estemos mirando hacia la clínica, pasar al encuentro terapéutico con un otro es muy potente y yo creo que solamente nosotros entendemos lo que significa. ¿No? Ujú. Sí, sí es interesante, profe. Yo lo veo como un desafío. Lo que pasa es que me pone nervioso lo rápido que fue. Fue como, ¡pum! Ya el viernes nos avisaron y fue como todo el fin de semana estar leyendo y estarme poniendo al día. Fue como eso más que nada. Si hubiera tenido más tiempo de preparación, quizá estaría distinto hoy. Por ejemplo, estaría más relajado. Mm, Pero bueno, la clase de hoy día va a servir justamente para eso, exacto, para exacto. resolver dudas, para calmarse un poco, entrar en terreno, así que Sí. va a salir todo bien, hay que decirlo así. Y además que algún día hay que hacerlo. Sí, No po, se puede yo sí, escamotear eternamente un momento que exacto. en algún punto hay que darle cumplimiento. Como dice la frase, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se Es deuda que salde. no se pague. Así es que parece que es verdad. Ya, ahí entró la Camila estaba con problemas de conexión. Camila, me imagino que no tiene cámara, pero por lo menos avísenos si está escuchando. Sí, profe, sí los estaba ¿Sí? escuchando. Ya, Yo también estoy súper nerviosa. ¡Ah! Por ya. atender pacientes. ¿Pero alcanzó a escuchar algo de la conversación que teníamos? Sí. Sí, o sea, escuché como al Pablo y que la Estela estaba hablando algo igual. ¿Tú ya atendiste pacientes, Estela? Sí, Cami, el año pasado. Ah, ya. ¿Y fue bonita tu experiencia? Sí, o sea, tuve un paciente, le tuve que dar el alta porque se cumplieron los objetivos. Después tuve otra paciente, al principio fue un niño que tenía como 21 años, creo. Después tenía Ya. una niña como de 9 más o menos. 8, 9, no, creo que tenía como 10. Tenía como 10 años y después abandonaron la terapia porque eso sucede mucho. Mucha Mm, gente que va a algunas sesiones, después dejan de ir. Mm, Y esta parte es como un poco como lata, ¿cachai? Como que igual es como que desmotiva un poco. Pero después al final, Oye, y todo pero, bien. pero ¿qué pasa si, por ejemplo, porque ahora no sé cuántos pacientes irán a ser, pero si el paciente se va y ya no hay más pacientes para atender, ¿qué pasa con uno? Como con el ramo. No, es que No, dijeron que es siempre hay claro. pacientes. Mm, Pero en está este lleno, contexto igual. sí. Por la reunión y lo que Ah, yo conversé con la profe Espina y la profe Garré, dijeron que sí, tienen ya. pacientes de sobra. Esas fueron las palabras que me dijeron. Así Sí, sí, que ahí supongo era que por por... la pandemia también Ujú. ha aumentado el Ya, nivel de demanda por eso, Sí, ¿cachai? con la cantidad de problemas emocionales que se han generado, siempre hay gente. sí, Mm. ya bacán, gracias. Mm, ¿Con qué profe estás, Cami? Con la profe Mariola.
Tengo mañana las clases presenciales. Igual tengo miedo de viajar porque donde yo vivo no pasa nada. Y viajar ¿Dónde a vives? Viña y Valpo me da full miedo. Yo vivo en el Tabo, Ah, que es como San Antonio, pero sí, no sí, vivo lo en San conozco. Antonio, sino que en la comuna del Tabo. Y acá de verdad que es muy tranquilo, no pasa nada. No he Y en tomado una micro hace mucho. ¿Ah? ese caso se desplaza solamente el día de la sesión. Claro, Ya, el martes. ya. Tengo que ir a taller y después se supone la sesión. Con todos los resguardos posibles, porfa. Sí, obvio. Sí, de Sí. hecho creo que me voy a comprar amonio para andar con una botellita echándola a todos lados. Ujú. Bueno. Bueno, después me contarán, la próxima semana ya he pasado este trance tan complejo y me contarán. Si les sirve de consuelo, a uno le dan los nervios siempre. Yo me acuerdo la supervisión en el Magíster, con 20 años de experiencia en el cuerpo, pero era un equipo tan complejo, tan demandante, yo diría casi, o sea, demasiado incisivo. Y nosotros, los de Magíster, que llevamos años trabajando, sufrimos. Pero esa fue la actitud del Uh, equipo. Fue la actitud del equipo. Yo, de hecho, lo puedo confesar y lo dije, creo que fueron innecesariamente hostiles, porque era una mm, situación de aprendizaje voluntario, era un magíster donde realmente estábamos por vocación y creo que se llenó de una tensión porque el equipo era así, el equipo era muy, muy autoritario, muy vehemente, nos retaban, nos retaban. ¿En ¿Cómo serio? puede decir tanta tontera así? Y Oh, nosotros, que éramos todos profesionales con años de trabajo en el cuerpo, ¿de qué me están hablando? Yo puse un reclamo, de hecho. El magíster excelente, no mm. tengo nada que decir, la calidad extraordinaria hasta el día de hoy. No tengo nada que decir, pero yo reclamé por la actitud innecesariamente hostil que me pareció que no correspondía a la instancia de magíster y no correspondía a lo que estábamos, a la situación que estábamos viviendo. Yo en ese sentido no me quedé callada, me pareció muy ingrata la situación, pero de que se aprendió mucho, pero si les sirve de consuelo, 20 años de experiencia profesional y retados, todos retados en el contexto de la supervisión por el citófono, retados por el citófono. O sea que uno queda como mermelada, queda como mantequilla, como jalea, súper, queda en un impasse muy fuerte, menos mal que teníamos muchos recursos, o bueno, la experiencia da más recursos y podíamos salir adelante, pero fue muy, muy complejo, pero fue el equipo el que lo puso así. Por eso yo encontraba que era innecesariamente hostil porque se podrían manejar de otra Mm, manera. ¿No? Pero lo que sí rescato de esa experiencia es que igual había nervios, igual había nerviosismo, era una experiencia distinta, era con coterapeuta en el sentido que éramos una dupla atendiendo, una dupla de psicólogas, y también coordinarse con la dupla es complejo, porque ya es entre complejo pero aliviador tener el supervisor, que es el que tiene la mayor experiencia, pero la dupla es más complejo porque es un par que puede llevar la entrevista hacia un lado que uno de repente no sospecha, por mucho que se ponga de acuerdo. De pronto el par de uno se arranca con los tarros y se va a lugares en la entrevista donde uno no lo hubiera hecho probablemente. Y se Mm. generaban esos momentos como de pues, coordinémonos mejor porque me sorprende lo que dijo. Y bueno, ahí hay que tener hartos nervios de acero también para que la sesión resulte a pesar de esas dificultades. Yo Mm. nunca había trabajado con coterapeuta, siempre he trabajado en forma individual. Entonces también fue una experiencia nueva y distinta. Ayuda porque habían más ojos mirando al paciente, hay más recursos puestos en juego, pero en términos de coordinación fue más complejo. A mí sí, me costaría mucho hacerlo con otra persona, porque como compartir ideas o cómo llevas el proceso terapéutico de a dos, no sé, lo Es encontraría complejo. difícil. Son dos Sí. miradas, mm. son dos experiencias de vida, eran 20 años atendiendo pacientes, bueno, yo llevaba 20 años atendiendo pacientes más o menos, ella un poco menos, pero teníamos líneas no exactamente las mismas.
Y las Mm. personalidades también ahí son medias complejas. No es lo También, mismo pues, la igual influye. personalidad de uno que la personalidad del otro, quizás es más invasivo, quizás es más, llega y se tira, quizás es más impulsivo, uno es como, no sé, yo era un poco más cautelosa, un poco más frenada, siempre como pensando en el bienestar del paciente, que es lo que uno siempre tiene en mente, pero también sobrevivía eso, y no se podía hacer nada si no fuese en duplas, todo. Yo no podía atender a un paciente si no era con mi dupla. Si mi dupla se enfermaba o yo me enfermaba, no había paciente. Si íbamos a una supervisión y no llegaba mi dupla y llegaba yo, no había supervisión. Si se entregaba una ficha, porque trabajábamos con fichas de los pacientes toda la semana, y había que informar la ficha, si faltaba una no había entrega de ficha. Y así. Y si una la embarraba en algo, la evaluación bajaba para las dos. Mm. Entonces había una cosa muy tensa. Súmenle eso a lo que les decía de las que eran terribles. Pero bueno, insisto, de todo se aprendió. De todo se aprendió, así es que a estar dentro de todo lo más preparado, la preparación ayuda, mentalmente ayuda, sentir que no estoy en el Claro. vacío, no estoy en el aire. Y algo de intuición psicológica a estas alturas habrá, ¿no? Con toda Sí. con toda la Además, mismo experiencia. trabajo de la práctica, igual ha hecho que uno Sí, pues, saque como cierta fortaleza, habilidades, etcétera. sí, porque están a Al un menos a tris, mí, están a un pasado. tris de ser profesionales, por lo tanto, este es el momento en el que aparecen esas habilidades, y si no aparecen, Ujú. bueno, hay que trabajarlas rápidamente. ¿Mm? Ya, pues me alegro, o sea, no es que me alegre de su ansiedad, pero me alegro de que esto se concrete, que esto se concrete de una buena vez, que todo Sí, salga bien, les era mando lo un... que queríamos, profe, al final. Sí, Mm. pues, lógico, Sí, cierre de proceso, pasar por esto, alguna vez había que hacerlo, y sí, bacán. sí, es muy bueno, un buen hito. Ya chicos, vamos entonces con lo nuestro, pensando en que se me puede cortar la energía. Ya, la Camila no sé si alcanzo a Ya. escuchar, pero estoy con amago de corte de luz. Entonces podría ser que en Ah, algún ya, momento esto se corte. Si se corta, yo les aviso ya. por celular si es que no puedo retomar la imagen. Pero en estricto rigor me dijeron que cortan a las 10:30, así que deberíamos alcanzar. ¿Ya? Entonces vamos Ya, con las perfecto. novedades de la bitácora de cada uno para que le cuente el resto. Y después vamos con los avances del informe. ¿Quién parte? Yo, Yo, ¿no? o ya, dale, ¿Liliana? dale. Ya, Yo. vamos Liliana. Esta semana nos enfocamos solo en la detección de necesidades de la escuela, hacer el análisis, ver los casos que están más críticos. Y también la psicóloga la semana pasada, el viernes creo, tomó la prueba presencial al niño, que ¿Cuál requería prueba de una. aplicó al final? No, es que le faltaba solo una observación de ella misma, como jugando, haciendo Ah, actividades, porque al principio tenía pensado que le mandara videos la mamá del niño, ujú. jugando, haciendo todo, pero al final como se pudo ir, fue, Fue presencial. sí, Ya. ¿Y ese era el niño del caso complejo? sí, o sea, era el que la mamá necesitaba un subsidio. Ya. Verdad. Así que con eso cerraron la batería de test. Sí, ahora falta el análisis de resultados. Ya. Y usted decía algo en la bitácora de la detección de necesidades centrada en los padres, pero pensando en los niños. Es que supone que el Mineduc dio una pauta para el plan retorno a clases y con eso había que hacer algún instrumento. Entonces, como los niños tienen capacidades diferentes, la hicimos hacia los padres, como lo que veían ellos en los niños, como si querían volver a clase, si extrañaban a sus compañeros, si requerían de más rituales. Y entre ellos hubieron preguntas abiertas de cómo se ha sentido el niño. Por ejemplo, habían hartos casos de niños que han presentado ansiedad, han presentado más crisis. Y ahí fuimos como viendo cuáles eran los
casos que requerían más como atención. ¿Y qué van a hacer, Liliana? ¿Esos casos que requieren más atención son los que van a ir presencial? Son los que se van a atender presencial y derivación a un consultorio que está asociado, se llama Consultorio MENA. ¿Y cuántos niños estarían volviendo presencial más o menos, se sabe? No, todavía no lo hemos conversado. Se supone que ahora vamos a ver los análisis de los resultados entre la psicóloga y yo. Ya. Ujú. Y esta semana no pude hacer mi video de proyecto, ese que tenía contemplado en la carta Gantt porque se atrasó la entrega del anterior. Así que como que me atrasé una semana. ¿Y ese video era de qué? Era sobre la ansiedad. Justo. Sí, Ya, eso se modifica entonces no es modificar la carta Gantt, o hay dos alternativas, poner una carta Gantt final como se dio, o simplemente relatamos cualitativamente lo que sucedió, cuáles fueron los plazos que se corrieron, ¿ya? Ahí usted vea cómo lo hace. Ya, perfecto. ¿Quién sigue? ¿Quién puede seguir? Yo, si la Camila se arrepintió. A lo mejor bajó la señal. Ya, vamos, Pablo, mientras tanto. Ya. Bueno, en la semana 9, claro, porque tuve 2 semanas que no tuvimos, o sea, pasó una semana que no tuvimos supervisión. Estuve todos los 4 días de trabajo trabajando con un equipo que se llama Proempleo. O sea, no, así no se llama el equipo. El equipo es como, es un trabajador social que se encarga como de recibir muchas ofertas laborales y pidió una reunión con nosotros. Perdón, sí, es un programa que se llama Proempleo, sí. Entonces, o sea, es que tenía dudas porque el estilo, el tipo de trabajo se llamaba Proempleo, pero no sabía si también se llamaba así el equipo, y después lo busqué y sí. Bueno, y estuvimos trabajando con ese equipo porque necesitábamos contratar a 250 personas. Entonces, fue un poquito como excesivo el trabajo porque si dividimos esa base de datos que teníamos de todas las personas que estaban inscritas, digamos, en la municipalidad, específicamente mujeres, porque se le está dando prioridad porque hay una brecha muy amplia digamos, las personas cesantes, hay más mujeres que hombres cesantes, así que este trabajo es netamente para mujeres y yo tuve que llamar como a 100 personas aproximadamente. Y entre esos tenía que verificar su currículum, ver una serie de cosas que pedían para el trabajo, informar sobre los requisitos, ¿cierto?, del empleo. Y si aceptaban, uno tenían que enviar todos sus datos y hacerle una hoja de vida, ingresarlo a la BNE, etcétera. Y bueno, eso también significó que me han estado llamando a mi celular muchas veces en horarios fuera de pega y todo para preguntarme sobre el trabajo. Yo sabía que iba a pasar, pero bueno, no tomé los recuerdos antes porque no supe, o sea, no sabía que el trabajo iba a ser así si no hubiera tenido otro chip. Pero no importa, tampoco me afecta porque si me llaman a las 9 de la noche, bueno, no contesto nomás, porque sé que un número es conocido y llamo al día siguiente. Pero eso ha sido como un poco el precio, o me llegan correos a las 12 de la noche preguntándome cómo va el empleo, qué sé yo, así que quedé o no quedé. Así que fue como bien, o sea, hubo harto trabajo esa semana. Y la semana pasada se trató básicamente de realizar seguimientos a personas que estaban inscritas en la OMIL para ver, yo tenía que llamarlas, digamos, y preguntarles si es que estaban trabajando. Y si se encontraban cesantes, ver o derivarlas a alguna oferta de empleo. Así que en ese aspecto me dediqué toda esa semana a eso, a ver hay gente que lleva, no sé, por ejemplo, un año inscrita a la municipalidad y no se le había hecho seguimiento como para ver su situación. Entonces yo me encargué un poco como de eso. Y, y obviamente los que estaban cesantes veíamos qué opciones tenían de poder derivarlos a alguna oferta de trabajo. Así que eso, las 2 semanas estuvieron bien movidas.
En el caso de la primera situación, ¿en algún momento habían conversado esos detalles de horarios, de atención, cómo lo iban a hacer, si las personas les seguían llamando o enviando correo? ¿Lo habían conversado? Mire, mire, profe, la verdad que no sé si usted sabrá, pero el trabajo de los municipios siempre es desordenado. O sea, lo puedo decir porque estoy desde adentro. Y tampoco algo que me perjudique a nivel de práctica. ¿Eh? La verdad estoy súper acostumbrado al tipo de trabajo, pero sí son un poco desordenados, como que a veces me dicen un día martes ya vamos a hacer tal cosa y no la hacemos, nos cambian de trabajo o cosas así. Pero no tiene que ver con la Ingrid y con mi supervisora ni nada, porque son cosas que ella le manda. Entonces yo me he dado cuenta que un poquito el municipio es el que está un poquito desordenado. Entonces llegaron un día y nos dijeron tenemos una reunión y hay que contratar a 250 personas. Y fue como, ya. Entonces ahí nos dividimos una base de datos y claro, y empezamos a llamar, pero lo que sí es que me llamó el Camilo, que es él es el jefe de la Ingrid, claro, es psicólogo también, y me dijo que me podía hacer un depósito por las llamadas que yo había hecho, y yo le dije que no es necesario, pero yo tengo planes limitados, así que en ese aspecto no es problema, que a mí lo que más me genera un poco bueno, no sé si una molestia, porque uno también sabe que en el fondo la gente está como Con necesitada de necesidad. trabajo. Claro, entonces obviamente me lo intenté tomar así como, bueno, yo no tomé los recuerdos y no puse otro número de celular nomás, pero bueno. Pero sí me gustó el hecho de que se hayan fijado en eso y que me hayan querido hacer como un depósito en el sentido de como de preocupación, así lo Ujú. vi. Pero no lo acepté obviamente porque lo encontré como que iba a ser innecesario aceptar esa plata, siendo que la podrían destinar para otra cosa. Ujú. Así que eso, pero obviamente que como el trabajo es un poco así, no sé, un poco desordenado, hay que irse acostumbrando nomás a que de repente en un día todo puede pasar. Eso es como lo que yo me he Y hecho por la lo idea. tanto, tratar de mejorar la logística, tener, o sea, producto de esta Claro, y como, experiencia, por ejemplo, pensar que si se mm, vuelve a dar algo parecido es uno de los elementos a considerar, porque ahí yo encuentro claro, razonable la ecuación que se hace. O sea, por un lado están los límites personales y lo razonable, pero también por otro lado está la necesidad enorme de la gente. Entonces, ¿cómo sí, compatibilizar lógico. ambas cosas sin morir en el intento? ¿No? Me parece Sí, bien. sí, a mí igual me Y genera algo que, claro, que la gente me mande correos y me diga así como, oiga, ¿cuándo empiezo a trabajar? Porque tengo una hija y estoy consiguiéndome una persona que me la cuide. Y yo no sé qué responderle porque desde el proempleo también fueron un poco desordenados en la información. Nos dijeron que la persona tenía que estar contratada el 15 de octubre y resulta que ya estamos a 19 y no se ha contratado a nadie. Entonces me han llegado otros, de hecho me acaba de llegar un correo de otra persona preguntando y yo le digo a mi jefa qué les digo, me digo, y ella me dice, diles que es para la próxima semana y así. Entonces uno igual le da lata porque uno quisiera dar una respuesta clara y segura, pero al parecer este programa Proempleo no tiene sus fechas muy claras. O sea, nos dijeron el 15, pero no fue nada el 15. Pero ujú. obviamente ahí yo no me meto en eso porque eso lo ve la Ingrid, pero me he dado cuenta que claro, que a veces obviamente el trabajo en el municipio es un poquito así, Más un poquito improvisado. desordenado. Y como yo tiendo a ser estructurado y más así como un poco metódico, me desajusta un poco. O por ejemplo, el Drive que ocupan, que es como institucional, también es súper desordenado. Hay como que hay que estar adivinando las carpetas donde uno tiene que meter las cosas. Entonces, bueno, pero ya me he amoldado bien, me quedan 5 semanas y lo que sí puedo decir es que el equipo de trabajo ha sido excelente. O sea, mi jefa, la Ingrid, es un 7, siempre está ahí para cuando yo la necesito, si es que tengo alguna duda, siempre dispuesta a ayudar y con buena actitud, nunca con un tono, digamos, con una actitud así como que uno es practicante y nos da más pega por eso. No, para nada, es como un trato muy cordial, muy amistoso, así que en ese aspecto estoy tranquilo. O sea, estoy trabajando tranquilo. Y mi compañera, igual que es de Vespertino, también es un súper buen aporte, así que en ese aspecto bien. Bueno, Eso, profe, no sé qué más le yo podría comentar agregaría, yo de... agregaría que dentro de todo, como esto es un feedback permanente, porque también nosotros nutrimos a esa institución con las actitudes de los alumnos,
Me apuro para pensar que si esa organización se ordenara, uno de los elementos en los que uno podría contribuir desde la profesión es justamente esa sistematicidad, entendiendo que el sistema funciona mejor, no porque seamos estrictamente demasiado estructurados, sino porque esa estructura está puesta al servicio Claro, de la causa, y cómo el sí, ordenar los procesos trae beneficios a la larga. Entonces, por supuesto que eso es un input con el que uno se queda, y uno se da cuenta que no es manía, no es que uno sea neura, sino que lo que claro, pasa es que eso optimiza el proceso, y en una cadena donde hay gente que está tremendamente necesitada y que las cosas eventualmente se podrían hacer mejor, uno puede contribuir. ¿Sí? Entonces ese input hacia la institución también es bueno. También es bueno porque las cosas se pueden hacer sin improvisación. Nosotros desde nuestra profesión somos la prueba fehaciente de que las cosas se pueden hacer con sistematicidad, y eso mejora los índices, todos los índices posibles. Alumno sistemático, profesional sistemático, organización sistemática. Somos como esto es como un efecto en cadena. Así que esperemos que el sistema se perfeccione también, porque es verdad que muchas instituciones públicas son conocidas por ser de mucha improvisación, de mucho relajo, que las cosas andan a la buena de Dios, sí, hasta que llega alguien que ordena. Y esa persona que ordena a veces crea anticuerpos, pero también otras veces termina haciendo un tremendo aporte para esa organización, porque los procesos fluyen. ¿Mm? Súper. Experiencias que van ganando. Estoy preocupada porque la Camila dice que escucha como robot. No sé si eso mejoró, Camila. Sí, profe, ahora al último escucha al Pablo, que me escucho bien yo. Sí, se sí, escucha bien, por lo menos para Ah, mí. ya. Que contaba lo del desorden en los municipios. Ujú. mm, Sí, es verdad. Igual a mí me pasa un poco lo mismo con el programa PIE, que me agendan muchas reuniones o muchas cosas y yo diría que se cumple un 25% de todo lo que me dicen que vamos a hacer. Y me he quedado, por ejemplo, preparando material y que lo he enviado y no lo han usado o ni siquiera me lo han solicitado. Entonces igual quedo así como preguntándome qué onda, qué están haciendo, si están haciendo o no están haciendo. Pero igual entiendo después porque me pasa que ahora revisando los casos de la lista de espera y todo, como que entiendo que de verdad tienen mucho, mucho trabajo y que como que tienen que priorizar. Se va priorizando dependiendo como de los casos que entran en crisis, porque esta semana, ¿qué pasó? Yo tenía una junta con la tripleta y no se pudo realizar porque de nuevo un caso entró en crisis y el psicólogo tuvo que estar atendiendo ese caso. Y como son solo 3 psicólogos en el programa, si entra un caso en crisis, atiende el psicólogo que está justo en mi tripleta, porque no da para más. De hecho, necesitarían como 3 tripletas más para que el programa fuera como bien cumpliendo sus plazos. De hecho, tuvimos que mandar un informe de un caso en lista de espera, pero a medio terminar, porque la supervisora lo solicitó al tiro. Dijo, no, chiquilla, no importa la información que hayan reunido, me sirve porque ya tengo que mandarla al tribunal. Así que tuvimos que enviarla. Y Y eso cuando hice dice la semana tuvimos, Camila, ¿quiénes son? ¿Tuvimos? ¿Usted y quién más? con la Javi, porque con la Javi estamos trabajando lo mismo. ¿La Javi es otra compañera de práctica? Sí, estamos Sí. trabajando en la lista de espera. Entonces los casos que nos van enviando, nosotras nos repartimos. Ya. ¿Y qué tipo de indicaciones mandó usted? ¿Son indicaciones? Mandamos, no, la información que habíamos juntado sobre el niño, lo que nos habían dado hasta el momento, que la verdad que era muy poca porque los números que salían, por ejemplo, en los antecedentes, no contestaron los papás, nos logramos comunicar solamente como con la abuelita. Ujú.
y la abuelita nos dio unos números, pero tampoco esos números como coincidían con los padres, como que nunca nos pudimos contactar. Después mandamos correo y llamamos al colegio y quedamos como con un asistente social, y tampoco aún no nos manda el correo sobre el niño, y eso estábamos esperando para terminar y mandar el informe. Y al final la Ali, la supervisora, lo pidió al tiro y tuvimos que mandarlo así como estaba. Dijo después que si nos llegaba el correo, le mandáramos actualizado de nuevo el informe ¿Y a dónde iba ese informe? al tribunal, pero pasa por la Ali primero. Ella solamente necesita la información y ella lo envía. Ujú. Entonces ella nos mandó como un formato, se podría decir, y Ujú. nosotros tenemos que rellenar, por ejemplo, no sé, adulto responsable, motivo de ingreso al programa, si está escolarizado o no está escolarizado, si está inscrito en el CEFAM o no, como ese tipo de cosas. La relación que tiene con los papás, con quienes vive, si se cambió de casa, como hacerle un seguimiento total. Ya, perfecto. Y eso después para que el tribunal resuelva alguna medida de protección. Claro, y para saber si es, claro, por las medidas de protección, para saber si es perfil o no, porque por ejemplo nos pasó igual que había un caso que no era perfil del programa PIE, era como un caso puntual que le había pasado algo al niño al colegio, y del colegio como que quisieron levantar la medida de protección, y realmente el niño no necesita el cupo en el programa. Entonces igual era como de urgencia que eso se aclarara para poder tener otro cupo de un niño que sí lo necesita realmente. Ujú. Ya, Pero perfecto. eso es todo muy lento, todo muy lento. De eso estoy muy sorprendida. Que coincide un poco con la visión de la gente desde fuera, Sí, que los casos se sí, eternizan, que nunca hay respuesta, que la medida nunca sí. llegó, que nadie nunca informó. Y de hecho me tocó llamar a una mamá, igual fue heavy porque me decía, pero ¿por qué nunca vienen y por qué se demoran tanto? Y yo necesito ayuda. Y fue difícil, no sabía qué responder, y como que hablé con la Ali para saber qué responder en esos casos. Y me dijo como que respondiera que yo solamente estaba a cargo de la lista de espera y que no sabía más información y que se estaba tratando de hacer lo posible para ayudar a la familia o al niño en este caso. Entonces, igual eso me choquea un poco. O sea, bueno, todos reaccionan diferente, pero hay personas que realmente lo necesitan y realmente lo quieren. Ujú. Y también hacerse cargo de esa frustración, siendo un pequeño Mm, eslabón dentro de esa cadena, es como muy complejo. sí, Ahora, encuentro bueno que la supervisora les dé justamente tips como para enfrentar esa situación. De lo contrario, ustedes se verían tremendamente eh, inundados con una situación que no está tampoco dentro de sus atribuciones manejar. ¿Mm? O sea, a mí me sí, parece no, bien, es que le pregunté al tiro después de que me pasó eso. claro. Importante. Bueno, también ahí se prueban las Mm, habilidades que cada uno tiene, ¿no? La inventiva, la capacidad de discurrir una respuesta que deje medianamente satisfecha a la persona sin mentirle, también hacerse cargo de esa frustración, contenerla. También eso es parte del claro. aprendizaje. ¿Mm? Y Sí, igual. ahí también uno se da cuenta, disculpe con esto termino, de la Ujú. complejidad que rodea un caso. Ya el caso en sí es complejo, pero está rodeado de tantas aristas, de tantos elementos, que además o lo contaminan o lo perturban más aún. Bueno, y esa lectura como finita que está haciendo es muy relevante para su experiencia de práctica, porque no es solamente el Mm, caso clínico, no es que aquí tenemos un caso clínico y se resuelve de esta manera porque la teoría dice esto, sino que ese caso clínico está atravesado por una serie de elementos, por una serie de factores de riesgo, por una serie de factores que lo único que hacen es entrampar, y entonces el caso se nos mm, hipertrofia y se vuelven, bueno, obviamente son casos sociales, pero ahí uno se da cuenta de la complejidad que rodea al caso en sí. Entonces, claro, eh, todo eso hace que todo sea lento, todo eso hace que todo sea frustrante, todo eso genera expectativas en las personas, genera expectativas en nosotros, ustedes como practicantes. Entonces, a mí me parece
estamos aprendiendo como desde el... No sé cómo se llama este aprendizaje, no recuerdo el concepto específico, pero es como estamos aprendiendo desde la dificultad. Eso es lo que yo Sí. siento. Si lo miramos al revés, estamos aprendiendo desde la dificultad. Lo que Pablo citó, la dificultad del sistema que de alguna manera me entrampan lo que yo puedo hacer. En el caso de la Sí. Liliana, la dificultad natural del mundo en el que viven estos niños que atienden el programa me genera dificultades adicionales a mi labor en particular. En el caso suyo, Claro. las dificultades sociales que rodean estos casos, cómo entrampan lo que ya es complejo de reparar. ¿Mm? Sí, sí, es cierto. Mm. A mí me parece que esos aprendizajes son súper rescatables. Quizás no se ven tan en un primer momento, pero si uno empieza a pensar, se da cuenta de la seriedad de los problemas de los que nos tenemos que hacer responsables como psicólogos. Por eso, Sí, desde me he el dado día uno de cuenta. la formación de la carrera se apela a la ética, se apela a la seriedad, se apela al compromiso, se apela a tener buen desempeño en las asignaturas más allá de la nota, trabajar en los ramos, porque a la larga todo esto va a redundar en el bienestar o en el malestar de una persona que nos va a buscar para una situación de ayuda. O sea, esto no es banal, no es banal lo que nosotros hacemos. De alguna manera, sin ser súper inflados ni mucho menos, pero tocamos parte esencial de la vida de las personas o estamos involucrados en elementos esenciales de su devenir. Y entonces, en ese sentido, no sé si ustedes se dan cuenta, porque también son re jóvenes, pero no sé si se dan cuenta que lo que rodea nuestra profesión es de una naturaleza distinta, no es solo técnica, Mm, porque están las vidas de las personas involucradas. Sí, yo me he dado cuenta de eso, y que es súper fuerte y es frustrante como no poder avanzar y uno quiere ayudar, pero todo te entrampa, incluso de un colegio que el colegio igual debería estar como más presente en la vida de sus alumnos y no le costaba nada como a él mandarme un informe sobre el niño, que encuentro que era como los datos mínimos, porque se ha demorado tanto, una semana, ya con estas 2 semanas. Entonces, algo que podría haber me enviado mucho antes para ver que el niño entrara al programa mucho antes, ya llevo 2 semanas retrasadas solo por él. Entonces, como que igual da lata y uno se da cuenta de eso, así como no todo funciona como debería ser Mm. O como podría llegar a ser. o como podría llegar a ser. Mm. Ya, Camila. Igual eso me da pena, como si él igual es un profesional, un asistente social que debería estar como preocupado. O sea, yo no sé si es consuelo, pero habría que pensar cuáles son las razones por las que esa persona no está más proactiva. Si es Claro. dejación, si es desidia, imperdonable. Si está cruzado por una Mm, serie de problemas, porque hay que pensar que el mundo de la asistencia social o del trabajo sí, po, social, si ya nosotros vemos problemas, esa gente sí, tiene problemas. O sea, su sí, vida es es verdad. ver problemas y su vida es ver problemas que a veces no tienen gran fácil solución. Por último, nosotros nos aplicamos con un poco de técnica y podemos lograr resultados con los pacientes, Mm, pero hay problemas sociales que no se van a solucionar tan fácil y que cruzan la vida de estas personas. Entonces, creo que también sin prejuzgar, mm, habría que tratar de preguntarse. Hay dos alternativas, o sea, para mí siempre hay dos alternativas. O es desidia y no lo perdono, o habrá tal monto de problemas en esta red de supuesto apoyo que no dan abasto y que eso enlentece todos los sistemas. Ahora, sí, es verdad. independientemente de eso, nosotros tenemos la convicción, me imagino, de que todos los procesos son mejorables. Y en ese sentido, ustedes que vienen con la impronta nueva, que vienen con la energía, que vienen con las ganas, son también un poco los articuladores de meterle otro ritmo a estas instituciones que de repente la gente se acostumbra a Mm, un ritmo bajito, parejitamente bajo. sí, Porque total así es el sistema, total así funciona, no te quieres la cabeza.
¿ya? Pero me imagino yo que ustedes están en un momento distinto, porque ustedes que están con todo el punch quieren hacer cosas, quieren generar Sí. resultados, quieren incidir en la vida de las personas. ¿Mm? Bueno, una ecuación también súper dura de aprender. Lo que hablábamos en algún minuto, ¿cómo lo hago yo con toda mi vehemencia juvenil de egresado o de a punto de titularme y me encuentro con estos sistemas que son más lentos? ¿Cómo manejar esa frustración también? No vamos a perpetuar la lentitud del sistema, haremos las correcciones pertinentes que estén a nuestro alcance, pero también aprender a convivir con los ritmos tan lentos que tienen algunas instituciones, que son desquiciantemente lentos y que tristemente célebremente conocidos por esa lentitud, Sí, que nadie avala, pero que está. ¿Mm? Ya, pero no bajonearse. Igual hay que seguir luchando por la causa. ¿Mm? sí, sí se sigue. Y en lo que a usted respecta, usted adquirir el compromiso de que usted no va a ser lenta. Usted va a cumplir, Sí, usted va a estar ahí, y aunque las cosas que le encarguen no siempre tienen destino inmediato, bueno, tengo la ujú, convicción que en algún momento eso va a servir. En algún momento ese recurso va a estar disponible, en algún momento ese recurso va a ser puesto al servicio de algo. ¿Ya? No sí, sí, descorazonado. profe. Ya, perfecto. Vamos con la Estela. Ya, las últimas 2 semanas, más que nada, me estaba yo acercando a Claudia para que me supervise, porque ella no me ha hablado, entonces hay que ser proactiva y yo me acerqué a hablarle. Y eso, la última supervisión que fue el jueves pasado me dijo que iba súper bien, me felicitó, me dijo que voy bien con los pacientes. Eso, tengo 2 pacientes nuevos y al final quedé con los 8. 8. Sí, son 8. ¿Y alcanza a dar abasto de aquí al término del proceso? Tengo que hacerlo. Es que eso fue lo que nos asignó en un principio don Pablo, 8 cada una. Y como siempre, uno se derivó, que el otro no siguió asistiendo, etcétera. Entonces al final, como que siempre la idea es ir quedando con 8. ¿Y en promedio cuántas sesiones son por caso? Máximo 12. Máximo 12, que viene en la Ujú. categoría de terapia Breve. breve. Ujú. Ujú. ¿Y de qué modalidad está haciendo la terapia? ¿De qué línea? Más sistémico. Ya, por el tipo de caso. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Y cuando Claudia dice que vamos bien con los pacientes, ¿cuáles son los énfasis que hace? ¿Dónde están esa fortaleza o qué es lo que Claudia más o menos ha apreciado? Que yo le voy comentando, siempre vamos revisando caso a caso con los números de ficha y ella va tomando siempre apuntes de todo lo que yo le voy comentando. Entonces, por ejemplo, no sé, ella me dice así como, digo así como, Claudia, tengo dudas con este caso. Y ella me dice así como, lo que podrías hacer, podrías buscar tal y tal forma y como estudiar un poco, hay que estudiar mucho. Y con respecto a eso, ir trabajando. Entonces ahí le voy comentando, así como también lo que me comentan los pacientes. Como que ahí tengo, por ejemplo, una adulta mayor que siempre está así como súper contenta de que la llame, como de que esté ahí presente alguien para ella. Y ¿Adulta con los mayor de, de qué edad, Estela, si no es mucha indiscreción? no, creo que tiene 64, más o menos. Joven. Y claro, al principio como que cuando ella consultó estaba así como súper mal. Y ahora como que está súper contenta, como que va mejorando, se le nota. Y con el resto de los pacientes como también asisten, todos están súper comprometidos con la terapia. Entonces, eso igual es bueno para uno. No sé, yo me siento bien de que asistan, de que no haya que estar recordándoles que tengo la sesión, por ejemplo, mañana. Así que un compromiso mutuo. ¿Cuánto están durando esas sesiones, Estela? Más
máximo 1 hora. Ya, igual son largas. Ujú. Ya. ¿Y queda registro de esas sesiones o no son grabadas? No, no son grabadas. Ya, No, nos dijo Pablo que no se graban las sesiones. ya, perfecto. Así que obligada a tomar sus notas durante la sesión, no sé, pero por lo menos al final de la sesión. No, durante la sesión porque si no me olvido. Así que anotando rápido todo. ¿Y cómo lo hace tiene a la vista el paciente? Sí, son videollamadas. Y con algunas personas solo llamada telefónica porque tienen problemas de internet. Ya, Y como se empieza a cortar a cada rato, no es muy factible que hagamos. ya. Ahora, usted dice que tiene el compromiso de terminar las 12 sesiones por paciente. El último paciente que le ingresó, ¿cuándo fue? Ahora esta semana, la semana pasada. Y eso O significa sea, entonces, máximo 12 sesiones. ¿cómo? Son máximo 12 sesiones. Ah, ya, perfecto, hasta donde llegue. Claro. Ya, Ujú. porque con ese último paciente tendría menos sesiones, tendría unas 6. Exacto. Ya, Ujú. perfecto. Y Pero igual, si no, lo tendría que derivar y que atienda a otra persona del equipo. ya, perfecto. Igual en 6 sesiones se pueden tener cambios, se pueden tener algunos logros, Ujú. creo yo. No sé si en sistémica es tan rápida la cosa, pero por lo menos algún avance, alguna pauta, algún elemento relevante que se pueda más o menos empezar a modificar, capaz que en 6 semanas sí se puede. ¿Mm? Es un duelo, uno de los casos. Ah, perfecto. Ya. Un ¿Y un duelo. duelo reciente? Del año pasado. Ujú. Una persona que falleció su hijo de 13 años, su único hijo. Complicado. Sí. Ya. Ujú. Ya. Bien, Estela. Entonces estamos con los 4 avances. Súper. Una vez que hemos hecho eso, entonces vamos a lo que nos toca para la próxima semana. La próxima semana tenemos ya la evaluación 2, que recuerden que es con la rúbrica de costumbre, que va a incluir también, y aprovecho de avisar, va a incluir también en esta ocasión el feedback directo que ya nos dieron los supervisores, y en ese sentido me faltan 2 pautas de valoración de ustedes, ¿ya? Me llegó lo de Pablo, me llegó lo de Liliana, y estoy a la espera que me llegue lo de Camila y lo de Estela, ¿ya? Pues yo les di, como partieron un poco después, les di unos días más, pero sí espero que me puedan llegar esas valoraciones esta semana para poder, primero, derivarlas a la coordinación de práctica y segundo, tener ese input también como parte de la evaluación 2. ¿Ya? Así que Sí, sí, una consulta. ¿sí? ¿Usted esto lo pide mensualmente o no? No, ¿O solo las por- valoraciones son 2 veces en el semestre. Hay una Ya, valoración intermedia que es justo a la mitad de la práctica y hay una valoración final que es justo para la última evaluación. ya. Y antes de eso, está el espacio para comunicar inquietudes si es que las hubiese de parte del supervisor de terreno. ¿Sí? Ujú, Entonces, pero en concreto son 2 instancias de evaluación que se piden. ¿Ya? ya. Y yo les envié el recordatorio en su momento a cada uno de los supervisores, dándole la fecha en que se requería. Ahora, en el caso de Ingrid y de Maite, que es la supervisora de Liliana, fueron súper rápidos en contestar. Ni siquiera se tomaron el tiempo que yo les había pedido, ¿ya? Y en el caso de Estela y Camila, están dentro del plazo, pero yo espero que ya luego tener ese IN, ¿ya? Porque además lo tengo que informar. En el caso de Pablo y Liliana, yo supongo que tuvieron alguna retroalimentación de parte de sus supervisores de terreno. La verdad que Ingrid no me había comentado que ella me había... O sea, ¿usted se refiere a lo que le envió a usted? Ujú. No, no me lo había comentado. ¿No les ha hecho una instancia de feedback a esta altura? Ah, no, sí. Nosotros semanalmente siempre nos reunimos por videollamada de WhatsApp y cuando conversamos como de las tareas de la semana, ella como aprovecha de decirnos cómo vamos, en qué podemos mejorar o de qué manera podemos solucionar tal problema, qué sé yo. Sí, eso sí lo hacemos semanalmente. Ya. ¿Y en el caso de Liliana?
A mí me ha hecho feedback, pero de los videos que le mandó a los docentes, como que dice que lo agradecen mucho siempre, que le mandan mensajes sobre eso, pero sobre lo demás no, todavía no lo he conversado. ¿Y tiene agendada con su supervisora esto para conversarlo? ¿O no, no es parte de lo que de lo que se dijo en algún minuto? Nos vamos a juntar en tal fecha a hablar de esto. No es que nos juntamos, pero ahí vamos viendo lo que hablamos, quizás que se lo podría plantear ahora. Ya, lo que pasa es que, chicos, eso depende del estilo del supervisor de terreno. Hay supervisores que antes de enviar la pauta de valoración la socializan directamente con el alumno en práctica. Hay supervisores que no, que la envían directamente a la supervisora académica, en este caso soy yo, y ese input se maneja, ¿ya? Entonces, todo depende y está dentro de las atribuciones del supervisor de terreno. ¿Mm? Entonces, hay dos alternativas. Ustedes le dicen, la profesora Liliana nos comentó que te había hecho la entrega de la pauta de valoración. No sé si quieren saber algo al respecto, lo preguntan directamente, si es que encuentran pertinente, o se quedan con el input que les ha ido dando. ¿Mm? Porque conociendo a Ingrid, yo creo que se lo toma como una cosa como que tiene que enviárselo a usted. Y ella las valoraciones o las cosas que yo tenga que mejorar me las hace como Claro, en la semana, digamos. claro, Entonces, yo creo que por eso no me comentó esto que le envió usted, digamos. Porque ella claro. viene de conversar todo, entonces es como raro que no me lo haya dicho. Quizás pensó que era como algo distinto, como que no tenía Claro, que que era informármelo. una instancia entre supervisores. Claro, Claro, puede ser, sí. pienso que Por va eso por les ahí. digo, es prerrogativa del supervisor de terreno la forma como el uso que le da a esa pauta de valoración. Uno no le pide al supervisor de terreno, por favor, hable con el alumno y dígale su fortaleza, porque asume que se lo están retroalimentando periódicamente, ¿ya? Pero sí hay supervisores que lo hacen y es parte de su práctica personal, ¿ya? Eso. Entonces, en función de eso, eso también va a ser un input eh, para la evaluación, ¿ya? Entonces, habría que ver ahora cómo vamos con el avance del informe y en el caso de Estela, habría que determinar si efectivamente va a estar en condiciones de presentar o se va a postergar una semana tal como lo hicimos la vez anterior. ¿Estela? Miren, en cuanto al objetivo 1, que era reducir la lista de espera, voy bien, ¿ya? El objetivo 2 está pendiente, como que no, sinceramente no he tenido mucho tiempo para crear el material, así que espero poder hacerlo en estos días, si es que tengo un poquito de tiempo. Y en cuanto al objetivo 3, voy bien, como que me estaría faltando el objetivo 2 más que nada. ¿Cuál era el 2? El crear material para los usuarios. Ah, ya. Ya, y entonces pensando en eso y pensando en lo que mide en el fondo este informe, vamos a poner acá entonces el sílabus con lo que se presenta en este informe y básicamente es la descripción detallada del tipo de actividades específicas realizadas con los beneficiarios, avances, dificultades y soluciones implementadas. ¿Ya? Un esquema de las actividades ya realizadas con los beneficiarios. Pensando en eso, ¿es posible hacer la presentación la próxima semana o requiere de una semana más? O sea, de ser posible, sí, pero no va a tener como todas las actividades, claramente. Por eso, entonces lo más aconsejable es posponerlo una semana en el caso suyo. ¿Sí? Ya. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, informe 2 se pospone una semana. Ya, eso nos queda entonces nos deja con Pablo, Camila y Liliana para la presentación de la próxima semana. Vamos entonces con los avances que han podido estructurar. ¿Quién parte? Yo, profe, si quieres. ¿Sí? Ya, vamos. Bueno, yo he continuado con el objetivo 3, que es evaluar las sesiones de apresto, ¿cierto? Que con eso es lo que es el foco del proyecto.
y me han llegado varias, bueno, algunas personas que no me las han mandado, pero me las envían vía WhatsApp. Entonces ahí tengo que sacarle un pantallazo, generalmente hacerlo así, porque no tienen otra vía. Por el correo generalmente nunca me la mandan, siempre es por WhatsApp. Así que en esta encuesta tipo Likert están evaluando ellos cómo estoy realizando las sesiones de presto, la efectividad de la información, la conectividad. Son varios ítems que se evalúan ahí. Así que lo que le iba a preguntar, puedo poner como una encuesta solamente como de verificación, ¿o no? Aquí Como los anexos, en los anexos poner una encuesta. O sea, claro, como de una sí, persona que me haya respondido. sí, por supuesto, una muestra y Ah, si ya, quiere le borra el nombre NN, ya. la transcribe, sí, ningún problema. Pongan una Ujú. nomás de muestra, ¿ya? Así que he ido haciendo como, redactando un poco como el análisis de cada objetivo, adelantando trabajo, la verdad, porque no quería dejar esto para después. Ujú. Y me faltaría como netamente el objetivo 3 como hacer una síntesis de la evaluación cuando ya me hayan llegado varias encuestas. ¿Y los Así otros que esta semana objetivos? tengo presto. ¿Perdón? ¿Y los otros El objetivos? primero, el primero es implementar las sesiones de apresto en modalidad online. Pues, entonces eso como que ya lo tengo resuelto. Y lo otro es identificar como la conectividad, ¿cierto? Que tiene la gente, el tiempo, todo eso. También lo empecé como a redactar brevemente un resultado o un análisis. Ya, Pero me faltaría el ¿Mm? tercero. ¿Y no se ha requerido alguna modificación de los indicadores y verificadores? No, por el momento no. Ya. Y la No, parte porque de... como la conectividad y los aprestos los hacemos siempre ahora por WhatsApp, que encontramos esa plataforma porque antes obviamente lo estábamos haciendo por Meet o Zoom y no funcionaban, a la gente se le caía o algo. Ha funcionado súper bien, entonces en ese aspecto no ha entorpecido el trabajo. O sea, ha funcionado bien. Ya, y en Lo que sí, términos... profe, Sí, perdón. tengo una duda. ¿El ítem de las conclusiones va o no? No, lo Se me dejamos olvidó. para el tercer informe. Ah, ya, ¿Mm? ya. Sí, encontré algunos problemas, obviamente, como de gente que no sabe manejar tampoco la plataforma de WhatsApp, entonces a veces no escucha toda la sesión y después me envían audios personales para decirme qué dijo usted en tal momento o cómo tengo que crear mi currículum o sabe que se me cayó la señal de WhatsApp y tengo que enviarle como en el fondo una orientación individual de esa prestación. Eso podría ser como alguno, como estoy leyendo acá en su pauta, que hay que poner como hay Dificultades y soluciones implementadas. dificultades, claro, hay dificultades, esas podrían ser como algunas que he encontrado. Perfecto. Pero son las mínimas, la mayoría de la gente se maneja bien en la plataforma y son contados como con los dedos la gente que después me habla y como que me pide el feedback así individual. Ya, y en lo relacionado al respaldo bibliográfico de todas las acciones, ¿cómo van Sí, con eso? Porque fueron bastante sintéticos en la parte uno. Yo me sí. imagino que habrá un poco más de sustancia en esta parte 2, donde ya se hable de las estrategias que se usaron y los temas que se trataron, ¿cierto? Yo me Ujú. imagino que va a ser un poco más contundente que la parte uno, que fue algo que me llamó la atención de todos en general, que son bastante Claro, o sintéticos. sea, cuando si usted se refiere como a los instrumentos que ocupamos, que eso tienen que estar como referenciados Claro, todo lo o que se hace es por otro lado. referenciado y los temas Ah, sobre los que se trabaja también tienen que estar referenciados. Por ejemplo, si hablamos de autocuidado del equipo, hay que estar, eso sí que tiene que ser trabajado en detalle. ¿A qué le llamamos autocuidado del claro. equipo? ¿Quién plantea eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son las estrategias? Ta, 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 ta. Eso es largo. El tema como el tema de fondo con el que están trabajando. En el caso Ujú. suyo, Pablo, ¿cuál es su tema de fondo? Mi tema de fondo. em,
Pucha, a ver, es que como esto se trata de que nosotros le entreguemos herramientas laborales a las personas, ¿cierto? Ujú. En contexto de pandemia, lo nuevo de esto es hacerlo online y Sí. que tenga la misma efectividad y resultados, ¿cierto? Esperados que de manera presencial, como se hacían antes los aprestos. Ese es el foco, hacer que ese cambio sea positivo y, y que genere un resultado positivo, obviamente, en las personas. Sin embargo, yo creo que el foco real ahí es el tema del apresto laboral. Claro, Entonces, lo que debería pasa es que me fui por aparecer, la rama. según mi criterio, debería aparecer más documentado en esta parte del trabajo, en profundo, qué es el proceso de apresto laboral, cómo se trabaja, por qué se trabaja apresto laboral, de dónde viene esta idea. Eso debería estar más robusto en esta ocasión, junto con los instrumentos. Ujú, claro, ¿Mm? De ya, manera lo que, voy a tener en cuenta porque no lo había redactado, así claro, como el apresto es, o sea, lo que yo he redactado es como el cambio, que esto antes se hacía de manera presencial y el impacto que esto tiene que se haga de manera online. también, pero yo creo que no se Pero puede saltar, hablar al comienzo más en extenso de lo que fue el informe 1, hablar sobre apresto laboral. definir, claro, ya, ok, ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son las herramientas con las que históricamente se trabaja en apresto laboral? ¿Cuáles son los elementos que se cubren? El currículum, la entrevista, preparar al sujeto honesto. Y ahí robustecer un poco para darle un poco más de peso teórico al informe. ¿Ya? Y eso trabajarlo bueno, de aquí hasta el final. ¿Ya? perdón, no lo escuché lo último. Y eso trabajarlo hasta el final, es decir, tenemos de aquí, o sea, Ah, va en el informe 2 de todas maneras, pero si después ujú, encontrar algo que agregar, lo agrega en el informe 3 también, ¿ya? ya, Pero en este informe 2 hay que robustecer teóricamente lo que tiene que ver con el tema de fondo y lo que tiene que ver con, en este caso, los instrumentos ya de evaluación, ujú, ¿ya? ya, profe. Ya, perfecto. Vamos con Liliana. Ya. A mí me estaría faltando el objetivo específico 2, que es sobre el manejo de ansiedad en equipo docente, que es lo que decía antes de que se atrasó un poco la entrega de material. Así que esta semana lo voy a hacer. En el sentido que, ¿qué es lo que estaría faltando en concreto? El material, o sea, la cápsula de ansiedad, porque la del estrés ya la hice. Ya, pero me refiero, ¿falta la cápsula o falta el trabajo con la cápsula con los docentes? Porque se deja la Ambos. cápsula a disposición de los docentes y después lo que se hace es ver las visitas que ha tenido el material. Sí, Y habíamos dicho también que si en algún momento se llegaba a dar en alguna reunión de equipo la posibilidad de recibir feedback respecto a la utilidad para los docentes, también lo íbamos a buscar, ¿se acuerda? sí, Ya, faltan ambas cosas. faltarían ambas cosas. Sí, Ya, ¿y los otros objetivos? los otros ya se han ido cumpliendo porque el primero era crear cápsulas sobre el estrés y el otro era el apoyo a las tareas que hacía la psicóloga. ¿Y ahí qué tenemos del apoyo a la psicóloga? Las actividades para los padres y los alumnos. Ya, y entonces nos vamos a quedar al nivel de que usted entregó el material o íbamos a poner algún indicador que apuntara algo más. No, o sea, faltaría la retroalimentación mediante la encuesta. Ya, perfecto.
Ya, Liliana, ¿qué habría que fortalecer entonces teóricamente en su presentación? ¿Cuál es su tema? Aquí tiene más de un tema, pero ansiedad sería uno, de todas maneras, que tendría que estar bien trabajado, Y estrés, teóricamente. ¿Sí? ¿Y el otro? el estrés. Y el estrés. Ya, perfecto. ¿Y está en condiciones de hacer eso? Robustecerlo, lo mismo que le estamos pidiendo a Pablo. Robustecerlo para la segunda entrega. Sí, o sea, en Además, la primera entrega ya puse un poquito, sí, pero ahora le puedo agregar lo sí, otro que he investigado. yo diría que usted es menos sintética que el resto. En ese sentido, entregó más antecedentes. ¿Ya? Entonces, si encuentra más elementos teóricos para enriquecerlo, hágalo. Y Ya. después hay que centrarse en el tema de el respaldo teórico de los instrumentos de evaluación. ¿Ya? Ya. Que también tiene que ir robustecido en esta entrega. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Y qué nos falta? Nos falta Camila. Ya, profe. Yo con el objetivo 1 no lo estaría cumpliendo, que es las herramientas audiovisuales para la intervención con los NNA y los cuidadores, porque las cápsulas tengo problemas con el computador ¿Cómo así? y que no puedo descargar los programas y por eso no he podido avanzar con el tema de las cápsulas. Con lo del taller lo tengo a medias, porque la verdad que me he dedicado mucho al acompañamiento del caso y a la reducción de la lista de espera. Y estaba como relajada en ese sentido porque tengo hasta noviembre para entregar las cápsulas y el taller. Por eso lo había dejado así. Pero viendo como lo del informe, creo que lo quiero dejar listo esta semana para poder ponerlo en el informe. A ver, pero veamos la idiosincrasia de la institución. Claramente aquí dijeron que lo central eran los casos. Sí, Ya, en ese sentido, ¿cómo vamos con ese objetivo? Vamos bien. sí. Ya. Y entonces del caso, de la mecánica de trabajo con los casos, porque no vamos a ir al caso particular, ¿qué puede Ujú. presentar en el informe? Podría presentar como los informes y los avances que se ha tenido con el caso asignado y lo que se le ha entregado a la ALI de los casos de lista de espera y lo que se lleva de los casos de lista de espera. Ya, pero para que no se nos hipertrofie tampoco en la sesión de presentación, para que no se nos hipertrofie el caso, hagamos una selección de lo que tiene que ver con sus intervenciones en el caso. Eso es lo que yo quiero relevar, ¿ya? Más allá del Ya. resumen de los antecedentes, yo Ujú. creo que lo que usted nos puede mostrar es cómo enfrentó este caso, cuáles son las tareas que le asignaron en relación al caso y qué cosas hizo usted en particular. Entonces usted puede decir, por ejemplo, estoy inventando revisión de ficha y el énfasis que le puso a la revisión de ficha. Mis puntos Ya, centrales al revisar las fichas fueron esto, esto. No el dato en sí, no que Pedrito le pasaba tal cosa, sino qué es lo que ya, ok. usted, Lo que yo hice detrás claro, de... en el fondo, cuál es el Ya, esquema de trabajo que sigue al abordar ese caso. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos interesa, porque el caso particular lo maneja usted y lo maneja la institución. Pero sí ya. usted nos puede Sí, documentar, frente a un caso de esta naturaleza, lo que yo hice fue tomar esto, 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 y me centré en estos puntos relevantes. Insisto, sin contenido, sino sí, mostrarnos profe, sí, sí, lo la entiendo. mecánica de trabajo. Ya, eso haría yo. Ya. Entonces vamos a poner mostrar la mecánica del caso. Yo también lo estoy escribiendo. Mecánica de trabajo De con el caso. trabajo. No el contenido. Ujú. Ya. Ya, vamos al objetivo 1. Usted dice que no se está cumpliendo porque tiene problemas con las cápsulas por internet. Ese es, Sí, eso es su equipo, su internet. sí. Ya, perfecto.
tenemos que tener un plan B, porque no podemos esperar eternamente que el equipo ni mejore, que le haga mejora, porque el equipo no va a mejorar. Sí, no. Me voy a conseguir, yo creo que con el vecino el computador. ¿Ya? Y si no tiene acceso a un computador, ¿qué alternativa tenemos? O si no tiene ¿Cómo? acceso a un computador como más potente, no sé cómo llamarlo. Estaba pensando que la U, como voy a ir ahora a la U, ¿Mm? que me podían facilitar allá un computador. Si se supone que debería haber biblioteca, yo creo. Ya, entonces haga esa gestión, de manera que... ¿No hay? Ujú. Pablo le ¿Cómo? doy una señal, que Pablo dice algo. Parece ¿No hay que no hay nada biblioteca? abierto, ni casino, ni esas cosas. O sea, Pero yo no estoy sabía seguro que el de la casino no, biblioteca. pero... Es que Ah, parece ya, que pero no. igual voy a preguntar cómo voy a ir el martes. Voy a ver si me prestan algo. Yo creo que no me van a decir que no. Ya, pero Porque tengo pensemos, como todo listo en PowerPoint ¿ya? y en Word, pero no he hecho las cápsulas. Me falta como eso. Ya, pero esas cápsulas son para entregarlas a la institución. Sí, Ya. Entonces estaríamos atrasados en qué? ¿Cuándo se requiere que la institución trabaje con las cápsulas? tengo fecha hasta noviembre para entregarlo. Y la Ali lo sabe y no me apura con eso porque ella lo que más quiere es que trabajemos con la lista de espera, ¿Qué como es el, lo que más le urge, qué es el otro objetivo? que ese es el objetivo 3. ¿Y ahí cómo iría? Ahí vamos bien, o sea, es lento el trabajo por el tema de que no está toda la información que uno requiere de parte de, no sé si se contacta con el colegio, con los apoderados, con los abuelos, los familiares, o del Cefam, como ese tipo de cosas es como más lento, pero sí tendría información para poner, como dice usted, como la mecánica del trabajo que yo estoy haciendo, sí lo podría poner. Eso haría yo. Y respecto a las cápsulas, en lo que a nosotros respecta, yo no me haría Oh. problema. O sea, yo no aspiro que usted me muestre la cápsula, dadas las Ah, circunstancias. ya, Entonces, ¿qué haría yo si usted dice que tiene el material en un PPT? Presente eso. Y ya, entonces, la idea es que lo que aparece en el PPT después va a ir arrojado a una cápsula y esa cápsula se va a usar para trabajar con la gente de la institución, ¿cierto? ah, ya, Yo no me manearía con el tema del computador, a no ser que ya, para la institución fuese relevante la entrega de la cápsula. ¿Ya? Haga la gestión, capaz que ya, efectivamente le sirva aprovechar la instancia de ir a la universidad y conseguir un computador. Matamos dos pájaros de un tiro. Pero si no es prioritario, no se manee, porque se puede entregar de esta otra manera. Basta con que a nosotros usted nos muestre más o menos en qué consiste y nos va a quedar claro ya. que eso después se vierte en una cápsula, me imagino, una especie de video autoinstructivo, una cosa así. ¿Ya? Ya, profe, ya. Ya. Y en términos de verificadores e indicadores, ¿tuvo que hacer Profe, es algún que es, cambio? no, no, creo que no. No. Ya. ¿Qué es lo que habría que fortalecer en términos teóricos? Eso es lo que no sé porque no sé de dónde sacar la teoría como de lo que voy a entregar como verificadores, porque yo puse fotos de, por ejemplo, ¿cómo era? Eh, o lo que yo voy a entregar y no sé cómo poner teóricamente los verificadores, las que eran como fotos o el material que yo iba a entregar y no me acuerdo qué más. Es que tuve que salir de mi casa porque estaban como hablando por teléfono y todo y no me podía concentrar, perdón. ¿Ya? Entonces, Camila, tiene que revisar, por supuesto que si el tema son las fotos, no hay nada que entregar de momento, eso se cae de maduro, Mm, pero habría que ver de indicadores, verificadores, lo que sea, habría que ver qué cosa requiere respaldo teórico. ya entiendo. Y por otro lado, vamos a la misma pregunta, ¿cuál es el tema central de su trabajo? Aquí Los, hay Aquí hay dos cosas que usted debería documentarnos. Debería documentarnos el tema central del caso
¿Era policonsumo? Sí, Ya. Entonces, usted tendría que poner un apartado dentro del informe donde hable sobre el policonsumo, que se entiende ya, por policonsumo, qué sé yo, las variables, de manera que a nosotros nos quede una mirada general de hacia dónde va su caso. Insisto, no ya. nos interesa la evolución del caso. Lo que usted puede poner Sí, en la evolución del caso es el trabajo que hizo. Hice esto, 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 ¿ya? Pero ujú. sí documentarnos respecto a lo que es policonsumo. Ya, profe, pero una pregunta. ¿Esto se hace como en la primera parte que ya entregamos o dentro de la segunda parte? Dentro de la segunda parte. Y ahí, Ya, si es enriquecer la primera parte, enriquece la primera parte y modifica la primera parte, claro, ¿ya? ya, Donde sea más pertinente que vaya, ¿ya? ya, profe. Por eso que el informe siempre se va construyendo, Ujú. pero es el mismo informe al que le vamos rellenando cosas, ¿ya? Ahora, Ya, estamos hablando del caso y el caso ¿sí? policonsumo. Ya, nos falta el otro tema, las cápsulas, aquí apuntaban. A la psicoeducación de las emociones. Ya, de eso también tendría que haber documentación, Ya, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por psicoeducación de las emociones? ¿Quién ujú, habla de esto? ¿Qué se entiende por emociones? Como una cosa mínima. ¿Qué se entiende por sí, psicoeducación? ¿Y qué teóricos nos hablan de esto? ¿Y por qué sería importante el trabajo en psicoeducación para un equipo con esas características? ¿Ya? Entonces sí, recuerden, siempre la fundamentación va ligada a la cosa de los instrumentos, pero también va ligada al tema central del que nos estamos ocupando. Y en el caso de Estela, exactamente lo mismo. Si el tema ujú, es el cuidado del equipo, entonces lo que tiene que ir suficientemente documentado a la semana subsiguiente es todo el tema del cuidado del equipo. ¿Ya? Ya. Ahondar un poco lo teórico. Y si el tema es, ¿cuál es el tema central de los casos? ¿Cómo en qué sentido? Ya, como todos los casos son distintos y su perspectiva está siendo sistémica, Ujú, entonces lo que tiene que ir documentado es cómo es que usted está trabajando sistémicamente los casos. claro. ¿Ya? Ujú, Entonces, ya. modelo sistémico y más o menos cuál es la estructura que se le está dando y cuáles son los énfasis que se están haciendo. Pensando que son un máximo de 12 sesiones de trabajo y cuáles son los énfasis más allá del caso en particular, o por último, lo hace por caso. Para el caso 1, el énfasis dentro del trabajo es este. Para el caso 2, le puede poner NN, y el caso, por ejemplo, es, no sé, dígame algún caso que esté atendiendo. Tengo caso de depresión adolescente. Ya, depresión adolescente. Y un inserto sobre depresión adolescente. Y con eso estamos. ¿Ya? Ah, Esto es. ujú, Entonces, por un lado la técnica, ¿ya? Esto es lo que estoy entendiendo por terapia sistémica y de esta manera estoy trabajando las sesiones por teletrabajo. Y por otro lado, una cosa muy pequeñita del caso. ¿Ya? ya. Sin gran alusión a la vivencia personal de caso escrito, porque eso es parte de la intimidad del proceso terapéutico que lleva con cada uno. Claro. Pablo tenía una Ujú. pregunta. Sí, profe, era que el otro lunes cuando hagamos la presentación, hasta la parte 2 del avance, hay que volver a hablar sobre todo lo que hicimos en el avance 1. No sé si se entiende. O sea, por ejemplo, si yo hice un Power, tengo que volver a hablar desde el principio de la misión, visión. O sea, la No, presentación tiene que contemplar todo lo que llevo. no, no. No, yo creo Ya, que perderíamos un tiempo valioso si lo hacemos eso. así, Es que ¿ya? a eso, Por lo a eso iba. tanto, vamos a ir a las mejoras que se le hayan podido hacer a la primera parte, si es que es muy Ya. importante tocar ese tema, Ujú. ¿ya? Si no, lo pasamos por alto y después nos vamos de frentón a el tema de la intervención. La intervención consistió en Ya. esto y ta, 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 ta. Ese es nuestro tema ahora. Y ya se van a empezar a No, vislumbrar, ¿sí? ¿mm?
Sí, no se le preguntaba como la estructura del Power, cómo lo hago ahí en el Power, pero Yo me ya lo iría, entendí. me iría netamente a la parte de la intervención e insisto, si hubiese algo relevante que presentar, me voy Ya, a los elementos del primer informe, pero muy ya, somero, perfecto. para no ocupar Ujú. tiempo en eso. Y por supuesto que el énfasis, que ya está claro que el énfasis es, se hizo tal cosa, el tema se trata de esto, y se trabaja de esta manera, y este es el sustento. Y viene el tema de los indicadores, viene el tema de los más de los indicadores que nada, y el tema que va a empezar a aparecer incipientemente, el que señalamos, avance, dificultades, soluciones implementadas. Pero eso en general. Después en el informe final eso va en detalle, Claro, con ya. todas las soluciones implementadas, todo lo que hubo que cambiar, todos los plazos que se postergaron, las actividades que se pusieron en reemplazo de otras que no se pudieron lograr o porque se estimó que eran mejores esta otra actividad. Todo eso ya va de frentón en resultado final. Ya, ¿Ya? ya, Eso. perfecto. Ya. Entonces no Doctora, olvidar, recuerden, ¿sí? a ver si entendí bien. Me dice que en un principio coloque acerca del modelo sistémico y que luego vaya haciendo el énfasis en cada caso, ¿cierto? Sí, pero el énfasis en cada caso sin ir a la particularidad, Ujú. sino solamente, por ejemplo, se trata de un caso de presión de tal tipo y lo que se ha hecho con el paciente. Por ejemplo, se han hecho 2 sesiones y en las dos sesiones el énfasis ha sido este. Eso es todo. Ya, perfecto. ¿Ya? Ujú. Ya, Y, gracias, profesor. y no olvidar también respecto al modelo sistémico, que es como una declaración en el fondo. La mirada de los casos está siendo bajo el modelo sistémico, se entiende por modelo sistémico, la estructura con la que se está trabajando, eso. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, no olviden para este segundo informe todos robustecerlo, no ser tan sintéticos en lo teórico. Ya. ¿Ya? Ya. Y con Ujú. eso estaríamos. ¿Dudas, chicos? ¿Chicas? Yo no. ¿No? Yo tampoco, profe, hasta el momento. Ya. O Estamos sea, aquí hasta ahora, hasta aquí. Después surgen todas hasta el las dudas. momento. Ya. Estaríamos entonces, cumplido el objetivo, estamos en condiciones de terminar. Gracias a Dios no se cortó la luz hasta aquí, pero tienen este tiempito que queda, esta media horita para avanzar. ¿Ya? Sí. Bueno, Profe, espérese, ¿sí? entonces es hasta el punto 4. El 5 no lo tomaríamos. El punto 5 era conclusiones. Las Sí, conclusiones. Claro. No, yo creo que el punto 5 lo dejamos para el final. ya, ok. Ya, profesora, gracias. Ya, perfecto, chicos. Entonces, que tengan muy buena semana, que puedan avanzar y que haya también buenas novedades respecto al tema de su taller clínico para los que parten. Toda la energía, Gracias. toda la buena energía para que se sientan dentro del nerviosismo lo más cómodos posible y lo tomen como una instancia necesaria, ineludible, pero también muy gratificante. Casi que es un hito en la vida de uno, la primera vez que uno, o sea, de hecho es un hito, de hecho es un hito. ¿Ya? Pero piense que Ya. usted tiene aquí personas a su alrededor que la van a estar monitoreando, que le van a estar dando inputs. O sea, esto no es tirarse totalmente a los leones, ¿ya? Así que a Sí. manejar la ansiedad. Uno de los encargos, Sí. a manejar, a administrar su ansiedad, no a inundarse por su ansiedad. Y no a combatir tampoco algo que es normal. Serían robots si no sintieran un poco de ansiedad. ¿Ya? O Ya, psicópata. chicos. Ya. Que estén muy bien. Chao, que tengan buena semana. Igual. Chao. Chao.